Les voy a contar un poquito de dónde nace la enseñanza de hoy. A algunos no les gustan mucho las historias que cuento, pero a mí me gusta contarlas y estoy al mando, así que tengo el micrófono, así que ni modo, ¿verdad? Resulta que hoy estuvimos en una actividad en la mañana, una actividad nosotros le llamamos social, pero bueno, es así realmente como que quisimos vincularnos a una iniciativa que tiene el ICBF y llevamos unos niños en situación de protección por ciertos tipos de abuso al cine. Fueron casi 200 niños que pudimos llevar, trabajamos por eso y fue muy bonito. Y me daba mucha risa que las personas que fuimos de voluntarios, obviamente vamos más al cine, muchos de esos niños nunca habían ido al cine, entonces entraron a la sala y dijeron wow, y cuando vieron la pantalla decían wow, y nosotros estábamos muy contentos por eso. Pero entonces, antes nosotros que fuimos de voluntarios, que obviamente pues tenemos esas facilidades diferentes a ellos, la pregunta, aparte de todo lo que tenía que ver con lo que íbamos a hacer, la pregunta, ¿cuál cree que era? ¿Cuál es la película? Esa era la pregunta. Entonces todo el mundo preguntaba, ¿cuál es la película? ¿Cuál es la película? Y resulta que a mí me habían dicho que la película se llamaba y que Rápidos y Furiosos Osos. Entonces yo me la pasé diciendo eso, yo ni sabía, es más, hace rato ni vamos a cine con todo el rollo de lo que estamos preparando de la boda y todo. Y pensamos que esa era la película, pero cuando entramos resultaba que se llamaba Rápidos y Peludos, un poquito diferente. Y yo y que furiosos osos. Bueno, en fin, era Rápido y Peludo y yo me imaginaba ya ositos, o sea, yo no sé, me imaginaba ositos cariñositos, y los que son de mi edad sabrán los cuadernos, ¿se acuerdan de los ositos cariñositos con stickers? No sé si todavía hay. Cuando tenga hijos tal vez sea los cuadernos de quién sabe qué otra cosa, o no habrá cuadernos ni siquiera. Pero me imaginaba los ositos cariñositos y no era de eso, era de perros. Entonces era una película animada de perros hablando en español y tenía una historia muy particular, y todo eso se lo he contado para llegar hasta aquí. Hubo una parte de la película, yo me meto mucho en las películas, y hubo una parte de la película que me dio ganas de llorar. O sea, yo lloro en las películas y, bueno, no, tampoco se imagina a moco tendido, ¿verdad? Pero la lagrimita y me da full miedo porque me meto, entonces le voy a dañar la película porque ese es el tipo de película que tal vez usted nunca se vería. Así que no me importa que se la dañe. ¿O quién va a salir de aquí a verse Rápidos y Peludos? Vieron, casi nadie, nada más como 3 levantaron la mano, entonces se la voy a dañar. Entonces, si nadie se la va, yo no me lo hubiese visto nunca, pero me la disfruté y gracias a Dios que me la vi porque de ahí saqué la prédica. Y estaba ahí sentado después de todo el ajetreo, repartimos las meriendas y cogí la película a la mitad, y desde donde la cogí resulta que un perro, el protagonista, que se llamaba Ozzy, estaba encerrado y secuestrado en una empresa. Entonces imagínense cómo era la dinámica de la película. Cogían a perros de buena familia que se vieran sanos y los encerraban en una empresa para que trabajaran, y ellos producían para una persona que ganaba dinero por lo que ellos hacían. En el trasfondo, pienso yo, de lo que querían hacer los productores era hablar un poquito del abuso laboral y de la esclavitud. Pero para los niños fue muy divertido y, para serle honesto, no me reí mucho, pero hubo algo particular que me encantó. Resulta que obviamente la trama se trata de ellos querer liberarse de esa esclavitud en la que estaban. Ellos querían salir de allí y obviamente el nuevo, el que venía más fresquecito, tenía en su mente salir de esa esclavitud en donde estaban. Y el resto de los que estaban ahí, que eran un montón de perros, no tenían una muy buena convivencia, pero ellos ya se habían olvidado de dónde habían venido. Ellos ya habían olvidado que tenían una casa, una familia, unos dueños, y ya estaban acostumbrados a cómo sobrevivir en medio de la situación donde ahora estaban. ¿Sí vamos bien hasta ahí? Ellos ya habían, pero el nuevo decía, yo me voy a salir, entonces empezó a contagiar a otros y ya eran 3. Mejor dicho, era impresionante eso. Y hubo algo específico, que fue que él tomó un micrófono por donde hablaban, hubo unas peleas y todo, y tomó un micrófono y el resto de perros estaba sorprendido por lo que iba a decir, y el resto de perros lo criticaban porque él quería salir, y él empezó a hablar recordándoles de dónde habían venido ellos antes de ser esclavos. Empezó a decirles, recuerden que ustedes tenían una familia, recuerden que ustedes los bañaban, recuerden que ustedes eran libres, recuerden que ustedes no tenían garrapatas, recuerden que ustedes eran esto y lo otro. Recuerden. Y enseguida los perros empezaron a recordar lo que habían perdido, lo que no tenían. Y la voz
de ese perro nuevo, hablándoles y recordándoles, a ellos les levantó el espíritu y la valentía y empezaron a luchar por su libertad y terminaron siendo libres. Ya les conté toda la película, ¿verdad? Y a mí me impactó y yo dije, eso se parece mucho a mí. ¿Por qué se parece a mí? Porque lamentablemente a veces estamos acostumbrados a vivir fuera de lo que Dios quiere que vivamos, de la libertad que Dios quiere que vivamos, y como no oigo la voz de aquel que me puede recordar lo que yo soy o tiene para mí, me mantengo en esa situación y solo sobrevivo allí. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Tú en qué situación estás hoy? Estás en una situación en la que Dios no te quiere allí, pero estás sobreviviendo allí en medio. O estás en una situación en que todavía tienes proyectos, tienes planes y ya los abortaste porque crees que no los vas a alcanzar. Sea cual sea la situación, yo quiero que tú te centres en lo que Dios planeó para ti y en lo que no planeó para ti y punto. No hay más nada. No hay más nada fuera de eso. Y vivir en lo que Dios planeó para nosotros es sencillo, está en la palabra de Dios. Estudiémosla para saber. Pero yo pude comprender hoy al ver en la película y se levantó en mi corazón un deseo aún mayor de escuchar la voz de Dios, porque ha sido, es y puede ser lo único que a mí me puede sacar de las esclavitudes, de los despropósitos, no sé si esa palabra existe, pero usted me entendió lo que quise decir, de lo que no es de Dios. Y no me refiero solo a faltas, no me refiero solo a pecados, porque usted y yo podemos vivir felizmente en una iglesia amargados y Dios no quiere que vivamos así. Nosotros podemos estar viviendo en falta de perdón, sin paz, y Dios no quiere que vivamos así. ¿Me estoy haciendo entender? ¿En qué usted está viviendo hoy que Dios no quiere que usted viva de esa manera? Tal vez usted hoy, en julio, se puso metas en enero y está pensando en que a diciembre no lo va a lograr y dirá, bueno, será el otro año o en 10 años. ¿O es que esto no se puede? Yo quiero primero que usted se pueda contextualizar en su vida y pensar en qué ya se acostumbró a estar, que ni siquiera está soñando en lo que puede venir o que está sobreviviendo en eso. ¿Está conmigo? Entonces yo quiero que usted lea Juan capítulo 10, versículo 10, eso ya lo hemos leído antes, es un versículo que todos conocemos, y yo quiero decirte algo más, y es que hay algo que Dios hoy me enseñó con esto, y lo primero que Dios me decía era que esa libertad de los perritos, y es impresionante, hoy voy a predicar de los perritos, o sea, yo veía que ellos tenían algo afuera. Y yo decía, qué tremendo nosotros que nos olvidamos de lo que está afuera, de lo que ya Dios nos dio por andar metidos en lo que hemos creído. Y tal vez hayas cosas tan fuertes en ti que son cosas que desde tu niñez has venido creyendo y has vivido en la esclavitud de eso. ¿Me estoy explicando? Juan capítulo 10, versículo 10, voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Me pasó algo, vi la pantalla y yo dije, ¿quién es ese? Como me corté el pelo, no me conozco ni yo. Y yo iba a decir, ¿quién está ahí? Ok, dice, el ladrón no viene más que ¿qué? A robar, matar y destruir. Y esas son palabras de Jesús. Dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan ¿qué? En abundancia. Entonces son dos cosas completamente diferentes que cada uno da. Cuando habla del ladrón, habla de Satanás, habla de ese enemigo, habla de todo lo que no es de Dios, que viene a ¿qué? A robar, matar y destruir. Pero por otro lado, Jesús viene a darnos vida y vida en abundancia. Y cuando yo leía esto, lo que viene normalmente a mi mente es, Dios da esto, Satanás da esto otro. ¿Cuántos se hacen esa imagen mental? Levanten la mano. O sea, bueno, obviamente Satanás no da, quita, pero es como Dios hace esto, Satanás hace esto otro. Y quiero empezar por esto para que tú puedas ver el poder de nuestro Dios, porque podríamos pensar, Satanás viene a robar, matar y destruir, pero Dios viene a darnos vida y vida en abundancia. ¿Qué voy a decidir? Eso era lo que yo pensaba.
o voy a dejar que Satanás haga esto, o voy a decidir por tener esta vida y esta vida en abundancia. Y algo que Dios me hablaba hoy, que quiero transmitirte, es que Dios puede hacer algo que Satanás no puede hacer. Y usted dice, bueno, eso no es la última revelación. Pero hay algo que te quiero decir respecto a este versículo, y es que Satanás lo único que puede hacer es robar, matar y destruir. Dios puede darte vida y vida en abundancia, pero Satanás nunca va a poder darte la vida abundante que Dios te puede dar. Pero hay algo que solo sí Dios puede hacer, y es no solo darnos vida en abundancia, sino cambiar lo que Satanás robó, mató y te quitó. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces pensamos como, en esto, ok, me perdí la vida abundante que Dios me estaba dando. No, en eso que tal vez tú hoy estás viviendo, que Satanás te robó, te mató y te destruyó, Dios no solamente quiere darte abundancia, sino que Él puede hacer algo con eso que Él ya hizo, cosa que Satanás no puede hacer. Me estoy haciendo entender, sea lo que sea que tú estés viviendo, si Satanás te robó, yo tengo un Dios que recupera. No se nos debe olvidar cómo lo hizo en varias historias de la palabra. Si Satanás mató algo en mí, no me refiero físicamente, porque Él quiere matar cosas en nuestro interior. El mismo Jesús resucitó y ese mismo poder está en nosotros. Es algo que Dios puede cambiar lo que Satanás haga, pero Satanás nunca va a poder darnos lo que Dios nos da. Si Él ha venido a destruir, Jesús puede reconstruir lo que tal vez Él ha destruido en mi vida. Son dos cosas completamente diferentes, y yo quiero que usted se centre primeramente en esta parte del mensaje, en lo que Dios tiene preparado y puede hacer de usted. Pero hay algo, y así le llamé yo la enseñanza hoy, perseverar en su voz, porque me llamó mucho la atención que el momento clave en la manera de pensar, en la fuerza de esos perritos y en lo que ellos perseveraron durante ese tiempo, se dio cuando escucharon la voz de aquel que les habló de lo que ellos tenían. ¿Estamos listos? Nosotros, usted y yo, necesitamos escuchar la voz de aquel que nos conoce, sabe, es fiel y todo lo bueno que usted pueda hablar de Dios, porque solo esa voz va a producir en nosotros la fe necesaria para perseverar en las promesas que Él nos ha dado. Ese fue el momento clave en la película que a mí me marcó. Solo un instante y unas palabras de aquel que tenía muy en claro aquello que quería recuperar y aquello que tenía afuera. Y Jesús sí que sabe todo lo que nosotros tenemos a causa de su sacrificio en la cruz. Él sí que lo sabe. ¿Quién mejor que Él para hablarnos a nosotros y decirnos, hijo, esto yo no te lo di, esto sí? Juan capítulo 10, versículo 3 al 5. Aquí Jesús está hablando y lo primero que hace es hacer un contexto respecto a nosotros como ovejas y Él como pastor, y habla como de un establo. Y dice, el portero le abre la puerta, o sea, al pastor, y las ovejas, ¿qué hacen? Oyen su voz. Llama por nombre a las ovejas y las saca del redil. Versículo 4. Cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque ¿qué hacen? Reconocen su voz. Pero aún desconocidos jamás lo siguen, más bien huyen de él porque no reconocen ¿qué? Voces extrañas. Me encantó estos versículos y no me acordaba de ellos porque en los 3 versículos habla de voces y habla de 3 cosas diferentes que quiero contarte el día de hoy, y por eso te digo, persevera en su voz, porque escuchar su voz nos va a llevar a perseverar en todas las promesas que Él nos ha dado. Como Dios le habla a uno con una película de perros peludos, ¿verdad? Lo primero que dice allí en el versículo 3 habla de que Él nos llama. Y cuando Él dice Él nos llama, es que nos menciona el nombre. No hay manera de que allí Jesús esté hablando de un pastor que llama a sus ovejas sin hablarles. No hay manera de que Él diga el nombre de nosotros sin que Él nos hable. Lo primero que Dios hace, o lo primero que podemos estar seguros que Dios quiere, es hablarnos.
Él quiere hablar a nuestra vida, Él tiene palabras que nos quiere decir, Él tiene cosas que nos quiere enseñar, Él tiene instrucciones que nos quiere dar. Tú y yo podemos estar seguros que como seguidores de Él, como sus ovejas y Él como nuestro pastor, tenemos allí cerca a nosotros no solo el deseo de Él estar con nosotros, sino el deseo de Él hablarnos. ¿Vamos bien hasta ahí? Y me encanta cómo dice específicamente ahí, y dice que el pastor le menciona el nombre a cada oveja. No se trata de algo general, Dios quiere llamarte por tu nombre y hablarte, pero a ti individualmente. Una relación contigo independiente, una relación contigo separado inclusive de tu esposo y de tu esposa. Una relación contigo como hijo y como hija. Dios conoce tu nombre y te conoce más de lo que tú te puedes conocer. Él quiere una relación íntima contigo donde tú lo escuches. Y no solo tú lo escuches, sino que sepas que tú no eres una carga para Él. Él te busca porque es su deseo. El versículo 4 habla... ¿Esto para qué es? Ok. No tengo pestañina, no va a pasar nada, tranquilo. Bueno, nunca me he hecho, eso sería... Bueno, en fin. Es que me acordé que le estaba contando a los de los... Les digo, le estaba diciendo a las de los bautizos de la reunión del miércoles pasado que no se echen pestañina, o si se echan que sea antiagua, porque si las meten y las sacan del agua, después en vez de bautizadas van a aparecer endemoniadas. Y todas entendieron el mensaje. Ok, vamos a ir. Diga si no, sí o no que sí. Todo esto negro así, uno va a decir qué le pasó. Ok, volvamos al tema. Lo primero, él habla allí del pastor que nos quiere hablar y nos quiere hablar individualmente. Pero también habla que nosotros lo seguimos a él porque conocemos su voz y lo oímos. Y ahí habla de dos cosas importantes. Porque nosotros podemos conocer la voz de alguien, pero si no la oímos, no lo identificamos. Y podemos oír la voz de alguien, pero si no la identificamos, no va a pasar nada. Para nosotros es alguien desconocido. Entonces, no solo Él desea hablarnos, sino que nosotros como ovejas, si realmente queremos seguirlo, nosotros necesitamos vivir una vida de constante relación con Él donde lo escuchamos. Él nos llama por nuestro nombre, pero también nos dice, para que tú me sigas, tú necesitas escuchar mi voz y nosotros necesitamos conocer la voz de Él. Y lo que a mí me parece más espectacular es que allí dice que nosotros como ovejas necesitamos oírlo. Cuando lo oímos, le seguimos. Pero yo me imagino y me puse a pensar, ¿lo seguimos a dónde? ¿Lo seguimos a qué? A todo lo bueno que Él tiene para nosotros. Señor, yo quisiera tener tu paz. Señor, yo quisiera tener... ¿Cuántos quieren tener cosas de Dios si le han pedido? Paciencia. Yo nada más hoy venía en el carro y yo le estaba pidiendo a Dios paciencia. Eso que yo me considero paciente. Y todos queremos cosas de Dios, ¿verdad? Sálgase de lo material. ¿Cuántos desean cosas, características de Dios que usted no tiene? Levante la mano. Uy, qué montón de gente. Bueno, somos una iglesia necesitada, eso está bien. Tenemos una necesidad de Dios, eso está bien. Eso no está mal. Pero entonces dice allí, nosotros como ovejas oímos su voz y le seguimos. Pero quiero decirte, cuando oímos su voz, la identificamos y la seguimos, nosotros caminamos hacia lo que Él es y diseñó en nosotros. Tú quieres todo eso. Todos levantaron la mano, casi todos, que quieren cosas de Dios. Mas las promesas que Él te ha dado, la mejor manera o lo mejor que puedes hacer es perseverar en buscarlo y escuchar su voz. Porque al escuchar su voz vas a seguirle. Y al seguirle vas a andar por lo que Él ha diseñado para ti. Tú y yo necesitamos escuchar la voz de Dios. Lo tercero que dice allí es que no siguen las voces extrañas porque no la conocen. Y eso habla de desviarnos. Muchos de nosotros no perseveramos porque nos desviamos con otras voces. Es que no se puede, es que jamás lo lograrás, es que esto no puedes hacerlo. Voces de tentación. La única manera que nosotros podamos garantizar no desviarnos de la voz de Dios y su propósito es conocer su voz, escucharla, porque al identificarla vamos a saber cuáles no son las voces de Él y no lo seguiremos. ¿Me estoy haciendo entender? 1, Él te llama.
2, tú escuchas su voz y le sigues, y así vas a andar en lo que Él ha hecho de ti, ha diseñado para ti. Y 3, la única manera de perseverar en Él, perseveramos en su voz, pero perseverar, seguir en su camino, llegar hasta el final en lo que Dios nos ha prometido y poder tenerlo sin cansarnos y no escuchar otras voces, es al final perseverando en la voz de Él. Porque al identificarla vamos a saber cuáles no son sus voces. Yo escucho mucha gente y mucha gente se nos acerca, si usted es líder de grupo tal vez lo escucha, preguntando, ¿y qué hago? ¿Y será que yo tengo que ir allá o no tengo que ir? ¿Y será que yo tengo que venir o no tengo que venir? ¿Y será que yo le tengo que decir o no le tengo que decir? ¿A quién le ha pasado así gente que les pide consejos? A casi todos. La única manera que nosotros podamos salir de esos dilemas de qué hacer, qué no hacer, en qué seguir o en qué no seguir, en qué perseverar o qué no, qué es de Dios y qué no, es escuchando su voz y que Él nos lo diga. Porque al identificar su voz vamos a saber cuáles no son las voces de Él. ¿Está usted en un dilema? ¿Será que es Dios el que me está diciendo que le pegue? No sé. No se me ocurre nada ahora. Pero usted y yo vivimos esos dilemas todo el tiempo. La única manera de estar donde Dios nos ha llamado a estar es siguiendo su voz. Quiero leer 1 Corintios capítulo 13, versículos 4 al 5 y te voy a pedir que te coloques de pie ya para terminar. 1 Corintios capítulo 13, versículos 4 y 5. Y estos versículos me gustan mucho y es como que los versículos de los enamorados, ¿verdad? 1 Corintios 13, el amor todo lo puede, todo eso. ¿Cuántos han leído eso alguna vez? Todos, ¿verdad? Pero yo quiero terminar en esta noche con algo. Yo te hablé primero de lo que Dios puede hacer en ti, de que Dios puede transformar lo que el enemigo ha hecho. Si el enemigo ha traficado contigo, si el enemigo te ha maltratado, si tú le abriste puertas, si este mundo, si las cosas han pasado y has sido abusado, has sido maltratado, Dios puede cambiar eso en ti. Tú puedes estar seguro de eso. Y no solo puede cambiar eso en ti, sino al mismo tiempo darte vida abundante. Lo segundo que te hablé es que tú y yo necesitamos perseverar en la voz de Dios, porque es la única manera que perseveremos en otras cosas. Cuando te hablo de perseverar en la voz de Dios es en intimidad con Él, escuchando lo que Él quiere para ti. Y ten la seguridad que Él quiere estar contigo. Él te llama. Al conocer su voz le seguimos y estamos donde Él nos ha llamado a estar, donde tú y yo realmente debemos estar gracias al sacrificio de Jesús. Y no dejarnos distraer a causa de conocer su voz. Pero yo quiero terminar esta enseñanza dándote una seguridad aún mayor. Y esa seguridad mayor es que tú sepas quién es el que te habla. Que tú sepas quién es esa voz. No solo el poder de aquel que te habla, a quien tú debes escuchar, sino el corazón de ese que tiene su voz inclinada a tu oído. Y ese corazón lo podemos ver aquí en 1 Corintios 13 y es lo que a mí más me encanta de este versículo. Porque la Biblia dice que ¿quién es amor? Dios. Y miren lo que habla del amor. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza. No es egoísta. No se enoja fácilmente. No guarda el rencor. Y ahí dice el versículo 6, también dice que todo lo soporta, todo lo espera. No sé si lo tengan, si no lo tienen no importa, yo les mencioné solo 4 y 5. Usted cambia la palabra amor por Dios. Y ese Dios a quien usted y yo nos debemos acercar para escuchar su voz y ser guiados, ese Dios que anhela estar con nosotros, esa voz en la que tenemos que perseverar, nos va a hablar así. Porque Él es así. Nos va a hablar con paciencia, nos va a hablar sin enojarse fácilmente, nos va a amar con cada una de sus palabras, aun cuando nosotros no querramos escucharlo. Nos va a hablar con amor porque Él es amor, aun cuando tú y yo estemos en lo incorrecto.
Tal vez se te olvide todo, pero esto es con lo que yo más quiero que tú te vayas. No temas acercarte a Dios y escuchar su voz, porque Él nunca te va a rechazar. Él es amor y Él nunca va a dejar de ser eso en tu vida y en mi vida. Y si perseveramos en su voz, nunca vas a escuchar algo diferente de Él a lo que leímos allí en 1 Corintios capítulo 13, versículos 4 y 5. Dios nos corrige, sí, pero Dios nos corrige con amor diferente a como tus padres te corrigieron. Dios es paciente con nosotros, sí, pero no se le agota la paciencia, diferente a como aquellos que fueron impacientes contigo. Dios se enoja, sí, pero no fácilmente. Todo lo soporta, todo lo espera. Más que describir el amor que tiene que haber entre nosotros, para mí ese capítulo 13 de 1 Corintios describe lo que Dios es. Y no debemos desconocer y nunca olvidar que Él es eso para nosotros. No temas acercarte a esa voz que tú y yo necesitamos escuchar. Esa voz que nos da identidad, esa voz que nos da fuerzas, esa voz que nos da dirección, esa voz que nos corrige, esa voz que nos levanta. Escuchar esa voz y perseverar en esa voz nos lleva a andar en los caminos que Él tiene para nosotros, andar e ir a donde Él quiere que nosotros vayamos, y nos lleva a perseverar en lo que Él tiene para nosotros y no desviarnos con ninguna otra voz. Es una voz dulce, una voz de amor, porque eso es lo que Él es, y la Biblia dice que Él nunca deja de ser.